Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos está sufriendo las consecuencias económicas por cuenta de la pandemia que se vive a nivel mundial, pero que específicamente en Norteamérica ha sido desafiante y ha llevado a la nación más poderosa del mundo a endeudarse de una manera y de una forma estrepitosa, a tal punto que ha llegado a tener la deuda más alta de los últimos tiempos. No cuesta ver que estamos en medio de una crisis económica como de muchas generaciones y la peor crisis de salud de muchas generaciones. Una crisis de mucho sufrimiento humano está claramente a la vista y no hay tiempo que perder. Y esto pone en un lugar muy preocupante a nivel mundial la economía de los Estados Unidos con respecto a las otras potencias. But are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. Una China que quiere destronarlo y que tiene un as bajo la manga y una deuda que se come a Estados Unidos a punta de intereses. ¿Cómo Estados Unidos puede salir de esta crisis económica que lo afecta tanto a la nación y a sus inversores? ¿Y cómo la nación norteamericana tiene que frentear a China para que no sea destronada como líder de la economía mundial? Es algo que lo veremos en el video de hoy. Los invito a que si es de gran utilidad este contenido lo compartan con sus contactos y le den like y activen la campanita roja de notificaciones, y por supuesto los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Gracias por su tiempo y Dios los bendiga. 24 horas de información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del delicado estado en el que se encuentra en este momento la economía del gobierno de los Estados Unidos y su creciente deuda. Es importante tenerla en la retentiva porque esto se convierte en un obstáculo para que Norteamérica no tenga un futuro promisorio en temas económicos. Y con ellos llevaría del costal los países aliados que dependen de las ayudas económicas del gobierno norteamericano. Y como ustedes lo saben, la nación norteamericana es la que lleva las riendas de prácticamente todas las finanzas mundiales, excepto las socialistas potencias como Rusia y China. Uno de los datos, Santiago, en los que más se fijan los analistas para medir la salud de la economía es el desempleo. Y muestra de la recuperación es que las peticiones de subsidios cayeron de nuevo hasta los 553,000 en la última semana. Hace un año, en marzo, llegaron a un pico máximo histórico de 6,8 millones. Estos datos son especiales para tener en cuenta sobre todo cómo se encuentra actualmente la economía gringa. El dato es supremamente preocupante, Wally. Y es que según estadísticas oficiales, el 1 de marzo del 2021, el gobierno de Joe superó los 28 billones de dólares, y esto es algo inédito, pues es primera vez que en la historia se ven estas cifras en la potencia económica mundial, y los intereses que debe de pagar por esa deuda son bastante altos y son aproximadamente nada más y nada menos que se da cuenta de unos 800 millones de dólares, y esta es la causa principal por lo cual la economía norteamericana crece a un ritmo acelerado. Y la mejor forma de saber un poco más de este tema es yéndonos a investigar poco a poco, y llegamos al punto donde hay que relacionar la deuda pública con el Producto Interno del país. Esta comparación nos lleva a una conclusión, que lo que Estados Unidos debe con el valor total de lo que produce en el año, sencillamente encontramos que Norteamérica ha aumentado muchísimo, y es que es más, muchos analistas dicen que este problema incluso viene mucho antes de la pandemia, que fue la copa que rebosó el vaso en la economía. Oído a este dato, amigo suscriptor, la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto al Producto Interno Bruto llegó al 50% en los inicios de los 90 y llegó casi al 90% después de la recesión que se vivió a nivel mundial a inicios del año 2008. Y esto jamás ha parado de subir y ha tenido muy inquieto a los inversionistas mundiales ante esta situación. Miremos un poco más de fondo algunas y posibles fisuras de la economía, y encontramos que la entidad de seguridad conocida como el FBI, durante todo el año fiscal en Estados Unidos, su deuda es de alrededor el 131% de lo que significa su Producto Interno Bruto en la nación norteamericana. Muchos se preguntan, ¿y por qué Estados Unidos, siendo la nación más potente del mundo y de la época, está padeciendo esta situación? Pues bien, sigue siendo aún la percepción del mundo de que aquellos son los más poderosos de la tierra. Sería sencillo pensar en solamente imprimir dólares y acabar con esta problemática, ¿no? Pero el problema es mucho más a fondo que creerse el salvador y potentado de las naciones sin prever en muchas ocasiones los gastos desmedidos que ello implica. Cada tiempo tiene su ciclo final, y esto pareciera aplicar a lo que está viviendo la nación norteamericana debido a que a lo largo de estos años lo que se conocen como las recesiones económicas
económicas han contribuido a que se suba la deuda de la nación, y esto debido a que se han reducido los ingresos fiscales, mientras que paradójicamente el Congreso de los padres de la patria norteamericana se han gastado mucho más dinero para que supuestamente se estimule la economía. Esto con beneficios sociales y todo lo que tiene que ver con gastos para mitigar la situación o la crisis derivada de la pandemia del bicho dicho, pero que por supuesto uno de los péndulos más importantes y que ha generado esta preocupación económica son los gastos militares en la historia de los Estados Unidos, y se lleva gran parte de la tajada en el paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares en el gobierno de Joe Biden. Pero todo esto está tan acelerado que esto puede surgir un cambio en cualquier momento. Retomemos nuevamente la información para que se vaya haciendo aún más clara. Se dice que 2 partes, es decir, 2/3 de la deuda de Estados Unidos es pública, y esto se traduce en que el gobierno de Estados Unidos debe todo este dinero a los compradores de bonos y pagarés del Tesoro de Estados Unidos, que también está en la lista de individuos comunes. Adicional, empresas nacionales y extranjeras, así como también se deben de contar los gobiernos extranjeros. Es importante saber que gran parte de la deuda nacional de los Estados Unidos es propiedad del mismo pueblo, y todo según los expertos en economía mundial, porque es una deuda financiada con dinero del pueblo en manos de entidades estatales. Otro punto para tener en cuenta es que esto es una forma segura de inversión de la gente de a pie, de la gente del común. Ahora miremos la deuda que tiene Estados Unidos a nivel internacional. Encontramos que la deuda que tiene la nación norteamericana con el país de Xi Jinping es de nada más y de nada menos que de 11 billones de dólares. Y esto representa más del 15% de los 7 billones de dólares en letras, pagarés y bonos del tesoro en poder de países extranjeros. Pero muchos analistas se preguntan, ¿y por qué Estados Unidos deja que países extranjeros compren bonos en Norteamérica? Y este punto es importante. ¿Qué hace el dragón rojo ayudando a su rival que le declaró la guerra a nivel comercial? Importante la pregunta, ¿no? Bien, para aclarar este panorama, deben de saber ustedes que las naciones socialistas o comunistas como China y la misma Japón adquieren bonos como una forma de inversión de sus bonos de ingresos de exportación. Es decir, las empresas extranjeras reciben dólares como pago de sus exportaciones en Norteamérica, y de tal manera muchas empresas están encantadas de prestar estos dólares a Estados Unidos comprando los bonos a Norteamérica, que a su vez es su mayor cliente, y esto prácticamente se convierte en un círculo vicioso donde se prevé todo el movimiento del capital mundial. Y es que para nadie es un secreto que tanto para Japón y para Xi Jinping, que comanda el dragón rojo, les conviene mantener sus monedas devaluadas frente al dólar, y esto en razón a que ayuda a que sus exportaciones de Estados Unidos sean más asequibles, lo que finalmente hace que sus economías crezcan a la par con las estadounidenses. Los chinos no invierten para ganar menos, ellos saben dónde poner sus tentáculos y tienen una mejor visión de la economía, más que Biden y sus colaboradores juntos. Esto, y a pesar que en varias oportunidades Xi Jinping ha advertido con vender sus participaciones de la deuda norteamericana, hay un punto muy claro. Según expertos en economía y geopolítica mundial, Japón y la potencia que dirige Xi Jinping están satisfechos con la demanda de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ayudan a mantener bajas las tasas de interés tanto en Norteamérica como en Japón. Y es por esta razón que el Congreso de la Nación ha optado por subir un poco más el gasto federal, que se deduce en crecimiento económico del país, donde no hay quien le ponga un freno al derroche. Es decir, tener los bonos del Tesoro de Norteamérica le ayuda a China a ser fuerte económicamente, y a Estados Unidos le ayuda a mantener a flote su economía. La adquisición de la demanda de bonos en dólares aumenta el valor en dólares en comparación con la moneda asiática. Hablamos del yuan. Esto es un factor importante que hace que las exportaciones del país asiático sean más baratas que los productos fabricados en Estados Unidos, y por consiguiente aumentan las ventas. En simple análisis de todo lo que hemos dicho, China es el mayor beneficiado, pero los estadounidenses también sacan ventaja de esta alianza de los bajos precios al consumidor. Muchos analistas dicen que China tiene en sus manos la mayor parte de la deuda de Estados Unidos, y que con solamente emitir una orden de venta de los bonos podría conducir a la quiebra a la nación que dice ser la más fuerte económicamente. Pero está lejos de ser algo certero. ¿Por qué? Porque el país de China tiene la segunda mayor cantidad de deuda estadounidense en manos de un país extranjero. En enero del 2021, Japón encabezó la lista con 128 billones de dólares, seguido de China con 1,1 billones de dólares, pero cuando la cifra de deuda llegó a los titulares y a los medios de comunicación, estos hicieron hincapié en China como banquero de Estados Unidos. En estos momentos Xi Jinping es percibido como un enemigo de Joe, y también es cierto que China ha ido reduciendo sus tendencias de deuda estadounidense desde el 2011, cuando tenía 13 billones de dólares, y lo hace porque está tomando medidas para que el yuan se convierta en una moneda global, y para lograrlo ha tenido que aflojar su vínculo con el dólar estadounidense.
Con esto, China ha hecho que el yuan sea más atractivo para las operaciones de divisas en los mercados globales. La opción de China en el conflicto comercial con Estados Unidos llama mucho la atención una hipotética decisión del país asiático de supuestamente deshacerse de la deuda de Estados Unidos que tienen en sus manos. Esto podría desencadenar un aumento en las tasas de interés y dañar sustancialmente la economía estadounidense según los expertos. Pero a ciencia cierta nunca ha habido evidencia de que Pekín esté considerando esta opción. Muchos analistas argumentan que China no ha optado por deshacerse de los pagarés norteamericanos de manera acelerada porque esto provocaría una caída en picada de los precios de los bonos norteamericanos y esto también sería perjudicial para el dragón rojo. Hacer esto implicaría en que se vieran afectados los precios de los bonos restantes del Tesoro de Estados Unidos y de China. También otra decisión sería deshacerse, por ejemplo, de los bonos de una vez por todas, pero esto sería algo que a los ojos de los expertos sería algo totalmente imposible, y todo porque al convertirse en una cifra con tantos ceros a la derecha, el yuan, moneda oficial de China, no es completamente flotante, y esto dado que el país asiático solamente usa los bonos de Estados Unidos como algo que es clave para poder desestabilizar el yuan dentro de un rango, según analistas, que lo consideran como efectivo frente al dólar. Es más, muchos analistas dicen que el dragón rojo utiliza los bonos de Estados Unidos para tener bajo el yuan, lo que hace que sus exportaciones sean más atractivas, y para tener en cuenta, China no va a frentear, o al menos por el momento, a nivel económico, ya que por ley en general, la mayoría de los inversionistas que son las naciones no se preocupan por su deuda hasta que sea mayor del 77% del Producto Interno Bruto. Ese sí sería el punto en el que la deuda adicional de la nación reduciría el crecimiento económico anual, y esto según el Banco Mundial. Ahora se mira, por ejemplo, el cuarto trimestre del 2020, la relación de la deuda del Producto Interno Bruto de Estados Unidos fue 129%, catalogado como una barbaridad por los expertos en economía mundial. Para muchos, en un futuro lo más probable es que en los tenedores de deuda exijan a Estados Unidos que sus pagos de intereses sean más elevados, todo porque al aumentar la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto, quieren una compensación y que sea un poco más alta, de que no se les reembolse y que sea más crítica la situación económica del país. Pero escuchen este dato, amigos de Noticias de Última Hora. La agencia de calificación crediticia conocida como la Fitch ha dicho que Estados Unidos podría perder su calificación crediticia de AAA si la deuda del gobierno norteamericano no se administra de manera efectiva en los próximos años. De ahí que el gobierno de Joe está entre la espada y la pared, porque se está visualizando como un gobierno derrochón. Estados Unidos, con una deuda tan pero tan alta, aún tiene su calificación AAA a pesar de todos los problemas económicos que padece la nación norteamericana. El Seguro Social. Los fondos fiduciarios son los principales propietarios de la deuda. El dinero de jubilación de sus ciudadanos es prestado al gobierno, lo que genera más deuda. El fondo fiduciario del Seguro Social obtuvo muy buenos ingresos a través de los impuestos sobre la nómina de los trabajadores de la generación del Baby Boom, que son las personas que están nacidas entre 1946 y 1964. Durante la explosión de la natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, estos datos, que son obtenidos en agencias internacionales de economía, aducen que este dinero debió haberse invertido en tenencias más rentables y que además hubiesen estado disponibles cuando los miembros de esta generación se hubieran jubilado, pero cuestionan que ese dinero fue prestado al gobierno para financiar el aumento del gasto. Este préstamo sin intereses ayudó a mantener bajas las tasas de interés de los bonos del Tesoro, lo que a su vez permitió una mayor financiación de la deuda, pero este dinero debe reembolsarse y seguramente se hará mediante aumento de los impuestos a los Estados Unidos a medida que se jubilen más personas de la generación. Si Estados Unidos no paga su deuda a los inversores extranjeros, se enojarán, pero los jubilados estadounidenses actuales y futuros serían los más perjudicados. Si el gobierno no tiene dinero para reembolsar lo del Seguro Social y estos no pueden pagar las jubilaciones, esto, amigos, sería el acabose y haría arder las calles del país de las libertades, como se ha denominado el país de Norteamérica. ¿Por qué creció tanto la deuda de Estados Unidos? El mayor crecimiento en el déficit de la nación se hizo en la presidencia de Barack Obama. Los expertos agregan que 8,3 billones de dólares a la deuda es lo que representa un aumento del 70%, un incremento bastante altísimo del que gran parte se debe al paquete de estímulo de la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense que detuvo la crisis financiera del 2008. Además, en su gobierno se recortaron impuestos y aún el gasto militar. La presidencia
presidencia de Donald Trump es la segunda mayor contribuyente a la deuda norteamericana. Agregó 78 billones de dólares desde el último presupuesto de Obama, pero tengan en cuenta que Trump estuvo solo 4 años en la Casa Blanca y Obama 8 años. No obstante, para ser justos, hay que decir que más de 2 billones de dólares es la deuda de la era Trump, proveniendo del gasto de estímulo para ayudar a las familias y las empresas a recuperarse de la crisis de la salud. Lo cierto es que Barack Obama estuvo durante un tiempo controlando la deuda y un tema clave fue no meterse en guerras, algo que el excelentísimo presidente de los Estados Unidos de América y ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, hizo hasta el final de su mandato. Pero ¿de qué forma el gobierno de Estados Unidos puede pagar esta deuda? Casi siempre que se habla sobre el pago de la deuda, parece que solamente tenemos dos opciones y se conoce que una es recortar el gasto y la otra que se aumenten los impuestos a los ciudadanos y a las empresas. Pero sin embargo, existen más opciones que muchas veces no se consideran por no ser tan llamativas, pero que también podrían ayudar a reducir la deuda, como por ejemplo el recorte al gasto en el caso estadounidense. Un informe que entregó Simpson Boyles en el 2010 sería un buen ejemplo para reducir la deuda. En ese informe se propuso equilibrar el presupuesto mediante una combinación de recortes de gastos y la reforma fiscal, aunque el Congreso no adoptó el plan completo del gobierno que se implementó por partes del mismo con cierto éxito. Pero no se puede olvidar en este video que el aumento de impuestos puede generar ingresos que el gobierno puede utilizar para pagar la deuda. Más sin embargo, y según los expertos internacionales en política económica, si el gobierno los aumenta demasiado, al final podría dañar su propia economía, lo que al mismo tiempo ocasionaría un descontento social que generaría manifestaciones y desórdenes. Una de las posibilidades más obvias es hacer crecer la economía más rápido que la deuda en el aumento del Producto Interno Bruto. Tendría un beneficio doble a la vez que generaría ingresos adicionales para pagar la deuda y reducir la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, analistas internacionales dicen que impulsar el crecimiento económico de los Estados Unidos sería una forma de reducir la deuda. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos tiende a estar en desacuerdo totalmente en cabeza de la Pelosi sobre cómo generar ese crecimiento. La mayoría de los demócratas prefieren un mayor gasto, mientras que la mayoría de los republicanos defienden la reducción de impuestos. Otra estrategia podría ser que se produzcan cambios en el Congreso estadounidense, poder trasladar el gasto de la defensa en áreas, por ejemplo, la creación de empleo como infraestructura, educación, pero ahí hay que tener en cuenta que casi el 15% del gasto público de Estados Unidos se destinaría a las Fuerzas Armadas, pese a que estudios previos muestran que el dinero gastado en el ejército es menos eficaz para crear puestos de trabajo. El dinero gastado en otras áreas, ejemplo, el gasto en educación y transporte público, que podría producir más de 4 veces los empleos creados por el gasto militar. Incluso, amigos de noticias de última hora, escuchen bien, en muchos casos la creación de empleo puede ayudar a impulsar el PIB, lo que puede ayudar a reducir la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto de la nación. Esto puede ser algo de beneficio para Estados Unidos, porque en eso es lo que está trabajando ahora Joe Biden. Ojalá lo pueda hacer, porque esto va a beneficiar a todo el pueblo de Estados Unidos. Y otro dato adicional es que los inmigrantes inician negocios al doble de la tasa impositiva que los ciudadanos estadounidenses, por lo que se ha comentado que facilitaría la vida a los empresarios de todo el mundo en territorio estadounidense, acelerando la creación de empresas que pagarían impuestos que se necesitan desesperadamente para reducir la deuda nacional. Es decir, según los expertos en el tema, una mayor población de inmigrantes también crearía más demanda de todo, desde viviendas, automóviles y hasta electrodomésticos. Así se crearía una economía más fuerte que ayudaría a pagar la deuda. No son pocos los que han propuesto esto, y no solamente en Estados Unidos, hacer que los ciudadanos se jubilen a los 70 años en lugar de los 60, lo que podría ayudar a reducir la deuda nacional. Aumentar la cantidad de personas que pagan el seguro social y reducir el tiempo que dependen los pagos del programa. Es decir, los ciudadanos deberán trabajar 10 años más, mientras que el seguro social pagaría jubilaciones ya no 20 años en promedios por persona, sino tan solamente 10 años. Esto es al menos algo que no es bien visto y lo catalogan como una fase del capitalismo salvaje. Pero esto tan solo es una opción, ya que se estudia no solamente aplicarlo en Estados Unidos, sino en varios países aliados del país norteamericano. Por otro lado, Estados Unidos tiene otras opciones, como implementar el IVA y renovar el código fiscal. Aunque la deuda de Estados Unidos es alta en estos momentos, el gobierno todavía puede pedir prestado dinero durante 30 años a menos del 15% de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, es decir, el triple de lo que era en 1980. Pero dicen los expertos en economía internacional que en ese tiempo las tasas de los bonos del gobierno a 10 años eran del 11% y ahora la deuda es un poco más alta.
pero es mucho más fácil pagar esa deuda con tasas de intereses increíblemente bajas. Pero por supuesto, con la clara diferencia de las tasas de interés o la inflación que podrían cambiar en cualquier momento la situación para los Estados Unidos. La ventaja que tiene Estados Unidos respecto a su deuda es su poder económico y el respaldo en lo que se refiere a su moneda, que muchos países utilizan como moneda de facto. Esto le proporciona una mayor libertad financiera frente a otros países en la medida en que pueden imprimir dólares que son un bien codiciado por sí mismos. La idea de que su moneda deje de ser dominante en la escena internacional es un lujo que no se pueden dar ni por el berraco, pero lo más seguro, así como están las cosas, con una China incesante para destronar al rey, es que sea un lujo que pronto podrían perder Estados Unidos con sus más de 28 billones de dólares de deuda. Es la mayor que cualquier país global pudiera tener en estos momentos. Si Estados Unidos incumpliera con su deuda, la economía mundial se vería gravemente afectada. Una deuda tan grande como esta, la de Estados Unidos, que tiene algún riesgo de incumplimiento, es más preocupante que una deuda más pequeña, con una mayor probabilidad de incumplimiento. Pese a todo, deben saber que el dólar estadounidense es un componente fundamentalmente del sistema financiero a nivel mundial actualmente. Y aunque algunos países trabajan para revertir esta tendencia, lo cierto es que aún les falta varios años para poder destronar al tío Sam de su puesto. Si las cosas siguen así, con la tendencia actual de la deuda estadounidense que sigue creciendo, analistas internacionales dicen que esto no servirá para dar confianza a largo plazo y las agencias de calificación de riesgo y los mercados financieros se estarían comenzando a darse cuenta de que ya no pueden ocultar los profundos problemas financieros de lo que se dice es la primera economía del planeta. Por ahora, esta deuda en Estados Unidos en teoría no es de preocupación, pero si alguna vez llegara a serlo, las consecuencias serían nefastas. Desafortunadamente, Estados Unidos se está acercando poco a poco, paso a paso, cada vez más a un escenario financiero caótico y sus gobernantes deben revertir esta situación porque sencillamente tiene a los chinos respirando en el cuello. El crecimiento económico de Estados Unidos históricamente ha superado su deuda al término de la Segunda Guerra Mundial en agosto del año 1945. La deuda de Estados Unidos era de 258.680 millones de dólares, pero la economía superó esa deuda en menos de 3 años. En 1960, por ejemplo, el Producto Interno Bruto se duplicó con creces. Los datos históricos hacen creer al Congreso que la deuda de hoy será eclipsada por el crecimiento económico que se está viviendo en los Estados Unidos. Los representantes del Congreso tienen mucho que perder. No podrían garantizarse la reelección en sus puestos. Si recortan los beneficios del Seguro Social o el Medicare y aumentan los impuestos, pueden políticamente ser impopulares. Recordemos que no son pocos los expertos que creen que el presidente George Bush padre perdió la reelección porque aumentó los impuestos después de prometer que lo haría permitiendo la llegada de los Clinton a la Casa Blanca. Y mientras tanto, en Estados Unidos el optimismo es lo que hace creer al pueblo que la deuda es asumible. En países como España, la deuda crea pánico, pues esta ya supera los 13 billones de euros, que es más del 120% del Producto Interno Bruto, y sin perspectivas para rebajarlo en medio de una crisis desatada por la pandemia. La deuda de los países crece en medio del cobicho y no son pocos los que plantean, por ejemplo, como Colombia, una reforma tributaria que se echó para atrás y se echó al pueblo encima. Es mejor no aparentar y vivir con lo prestado, y es mejor asumir una deuda que verdaderamente se pueda pagar. Es mejor saber con qué se cuenta en el bolsillo y no endeudarse, y luego vivir los efectos de las crisis que no te dejan ni pagar los créditos y perder lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Gracias a todos por ver este video, los invito a compartirlo con sus contactos. Dios los bendiga, gracias por todo el apoyo. Recuerde darle like, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, nos escuchamos en el próximo contenido.